Bienvenidos a mi canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en el laberinto amoroso de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a responder a la pregunta que todos se hacen. Demet responde todo sobre su vida amorosa. Imperdible. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque este chisme viene cargado de romance, rumores, confirmaciones y, por supuesto, uno que otro corazón roto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni una sola bomba que soltamos aquí. Y si ya eres parte de esta familia chismosa, bienvenido de nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, no solo nos ha cautivado en la pantalla, sino que también ha generado un sinfín de especulaciones sobre su vida sentimental. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le interesa saber con quién comparte sus días una persona tan carismática y exitosa? Vamos a retroceder un poco en el tiempo porque, aunque muchos la conocen por sus proyectos más recientes, Demet ha tenido un largo camino hasta la fama. Y como en toda historia, hay capítulos amorosos que vale la pena repasar. Uno de los primeros nombres que sonó con fuerza en su vida fue el de Yusuf Zim. Oh, Yusuf. Galán de galanes. Ambos protagonizaron la serie Çilek Kokusu, Fragancia de fresas, y la química en pantalla era innegable. Chispas volaban por todas partes. La verdad es que la intensidad de su relación traspasó la pantalla. Los fans enloquecieron, los paparazzi los seguían a todas partes, y las revistas del corazón no paraban de publicar portadas sobre ellos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, la pareja protagónica, joven, guapa y enamorada. Los besos robados en el set, las miradas cómplices durante las entrevistas, las escapadas románticas a lugares exóticos, todo alimentaba la fantasía de un romance perfecto. Eran la pareja del momento. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los hashtags #Yüzdem, combinación de sus nombres, se convirtieron en tendencia mundial, y los fans creaban fanfics y vídeos con sus momentos más románticos. La histeria colectiva era palpable. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de problemas comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo, pero finalmente la noticia se confirmó. Demet y Yusuf habían terminado su relación. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que las agendas apretadas de ambos no les permitían pasar tiempo juntos. Otros que surgieron diferencias irreconciliables. Lo cierto es que la ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. Las teorías conspirativas sobre la ruptura florecieron, que si una tercera persona se había entrometido, que si sus representantes les habían aconsejado separarse para mantener su imagen pública, que si las presiones de la fama habían sido demasiado. La verdad, amigos míos, probablemente nunca la sabremos por completo. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que ambos tardaron un tiempo en recuperarse. El sueño de Yüzdem se había desvanecido. Tras la tormenta siempre sale el sol. Y después de un tiempo prudencial, Demet volvió a encontrar el amor. Esta vez en brazos del cantante y actor Sekin Özdemir. Sí, el apellido es pura coincidencia. Esta relación fue mucho más discreta que la anterior. Demet parecía haber aprendido la lección y prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Se les veía juntos en algunos eventos, pero evitaban las grandes declaraciones de amor en público. Era un romance más maduro, más tranquilo, menos expuesto a la vorágine mediática. Se dice que Sekin era un hombre más reservado, más centrado en su música, y que Demet encontró en él un refugio de la locura del mundo del espectáculo. Un oasis de paz en medio del desierto del chisme. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas en restaurantes discretos, y compartiendo momentos íntimos lejos de las cámaras. Era una relación que parecía tener bases sólidas, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. La relación con Sekin parecía marchar viento en popa. Se les veía felices y compenetrados. Incluso se habló de planes de boda. Sin embargo, una vez más, el destino tenía otros planes. Después de varios meses juntos, la pareja anunció su separación. Esta vez, la noticia sorprendió aún más, ya que nadie se esperaba este desenlace.
De nuevo, las razones de la ruptura no se hicieron públicas, pero se especuló con que la diferencia de estilos de vida había sido un factor determinante. Sekkin, más enfocado en su carrera musical, y Demet, cada vez más centrada en la actuación. Algunos decían que la distancia, debido a sus compromisos profesionales, había enfriado la relación. Otros que sus personalidades eran demasiado diferentes, y que las diferencias irreconciliables habían surgido con el tiempo. Lo cierto es que la separación dejó a muchos con la boca abierta. Y como siempre, las especulaciones no se hicieron esperar, que si otra mujer había entrado en escena, que si Sekkin no soportaba el ritmo frenético de Demet, que si la actriz se sentía asfixiada por la personalidad más tranquila de su pareja. El culebrón turco en la vida real. Y llegamos al capítulo más reciente y sin duda, el más mediático de la vida amorosa de Demet, su relación con el también actor Oğuzhan Koç. Oh Oğuzhan. Con este romance Demet volvió a acaparar los titulares de todas las revistas. Desde el principio, la relación fue intensa y apasionada. Se les veía enamorados hasta las trancas, compartiendo momentos juntos en redes sociales y dejándose ver en eventos públicos. Era un amor a todo dar, sin tapujos ni secretos. Oğuzhan, un actor y cantante conocido por su sentido del humor y su carisma, parecía haber conquistado el corazón de Demet por completo. Se les veía riendo juntos, bailando en las fiestas, y dedicándose mensajes de amor en las redes sociales. Un torbellino de romance que parecía imparable. Los fans estaban encantados con la pareja, y no dejaban de expresar su apoyo y su alegría en cada publicación. Demet parecía haber encontrado por fin a su príncipe azul. Y aquí viene la parte más emocionante de la historia. Después de un tiempo de noviazgo, Oğuzhan le pidió matrimonio a Demet. Y ella dijo que sí. La pedida de mano fue un evento espectacular, digno de una película de Hollywood. Se celebró en un lujoso hotel, con amigos y familiares como testigos. Las fotos de la pedida inundaron las redes sociales, y los fans de Demet no podían estar más felices por ella. Era el cuento de hadas hecho realidad. La pedida de mano fue organizada con todo lujo de detalles, una cena romántica a la luz de las velas, un ramo gigante de rosas rojas, un anillo de diamantes deslumbrante y la presencia de sus seres queridos. Oğuzhan se arrodilló frente a Demet y le declaró su amor eterno. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó la propuesta. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, y los fans de ambos no paraban de felicitar a la pareja. La boda del año estaba en marcha. La boda, por supuesto, fue el evento del año. Se celebró en Estambul, con una ceremonia llena de glamour y emoción. Demet lucía radiante con su vestido de novia, y Oğuzhan no podía quitarle los ojos de encima. La fiesta posterior fue un derroche de alegría y celebración. Todo parecía indicar que Demet había encontrado finalmente a su alma gemela. La boda fue una celebración por todo lo alto. Demet lució 3 vestidos de novia diferentes, cada uno más espectacular que el anterior. La ceremonia religiosa fue emotiva y llena de significado. La fiesta posterior fue un derroche de música, baile y diversión. Asistieron cientos de invitados, entre ellos, las principales estrellas del mundo del espectáculo turco. Era la boda que todos soñaban. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales, y los fans de Demet no dejaban de comentar lo felices que estaban por ella. Parecía que la historia de amor de Demet y Oğuzhan tendría un final feliz. Pero, amigos míos, aquí viene el giro inesperado. Después de poco más de un año de matrimonio, los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Al principio nadie quería creerlo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Demet y Oğuzhan dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, y se les veía tensos y distantes. La burbuja del amor parecía haberse pinchado. Las especulaciones sobre la crisis matrimonial se dispararon. Algunos decían que la convivencia había sido más difícil de lo que esperaban. Otros que las agendas apretadas de ambos no les permitían pasar tiempo juntos. Y otros que simplemente se habían desenamorado. El misterio era total. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. Demet y Oğuzhan se divorciaban. La noticia fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían seguido su historia de amor desde el principio.
Las razones del divorcio nunca se hicieron públicas, pero se especuló con que la incompatibilidad de caracteres y las diferencias en sus proyectos profesionales habían sido factores determinantes. El sueño se había roto. El divorcio fue un golpe duro para ambos, y ambos se mostraron reservados y tristes durante las semanas siguientes. Los fans de Demet y Ouzhan expresaron su decepción y su tristeza en las redes sociales. La historia de amor había terminado de forma abrupta y dolorosa. Y llegamos al presente. Después de su divorcio, Demet ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Se ha centrado en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Aunque se la ha relacionado con algunos nombres, Demet no ha confirmado ninguna relación oficial. Una nueva etapa de soltería y de enfoque en su carrera. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con su vida. Se ha concentrado en su trabajo, en sus amigos y en su familia. Una nueva Demet ha surgido de las cenizas del divorcio. Recientemente se le ha vinculado con el empresario griego Giorgos Petsas. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y los rumores de romance son cada vez más fuertes. Sin embargo, Demet no ha hecho ninguna declaración al respecto, dejando que las especulaciones sigan su curso. ¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor? Giorgos Petsas es un empresario griego exitoso y discreto. Se dice que conoció a Demet durante un viaje a Grecia. Desde entonces se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en Grecia como en Turquía. Los rumores de romance están en el aire. Pero Demet, como siempre, prefiere mantener la discreción y no hacer declaraciones públicas sobre su vida sentimental. El misterio continúa. En resumen, la vida amorosa de Demet Özdemir ha sido un auténtico torbellino de emociones. Ha vivido romances apasionados, rupturas dolorosas, compromisos espectaculares y divorcios inesperados. A pesar de todo, Demet ha sabido mantener la cabeza alta y seguir adelante con su vida. Una mujer fuerte, independiente y luchadora. Demet ha demostrado ser una superviviente, capaz de superar los obstáculos y de reinventarse a sí misma. Ha aprendido de sus errores, ha crecido como persona, y ha seguido adelante con su vida. Un ejemplo para todos nosotros. Y aquí llegamos al final de este recorrido por la vida amorosa de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo he disfrutado contándoselo. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado este viaje por la vida amorosa de Demet. No olviden dejar sus opiniones y comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este recorrido? ¿Les sorprendió alguna de las relaciones que mencionamos? Los leo a todos. ¿Creen que Demet encontrará el amor verdadero? ¿Qué opinan de Giorgos Petsas? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni una sola bomba que soltamos aquí. Hasta la próxima, chismosos. No se pierdan el próximo vídeo, donde destaparemos los secretos de belleza de Demet Özdemir. Los espero.